noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy el INVIMA le notificó y le solicitó a los actores responsables del suministro de medicamentos en el país entregar información en máximo 5 días de los fármacos que están en situación de desabastecimiento. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de Farmacéuticas del país. Directora, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuál es la información que ustedes van a entregar en máximo 5 días y qué panorama de los medicamentos del país se va a presentar? El INVIMA tiene un reporte de 254 medicamentos sobre los cuales se está haciendo un monitoreo por posible riesgo de desabastecimiento. De ellos, hoy se ve en esa lista que hay 14 medicamentos que están completamente desabastecidos. Lo que quiere el INVIMA y el Ministerio de Salud es precisamente que afinemos esa información sobre cada uno de esos medicamentos y los titulares de los registros sanitarios, que pueden ser medicamentos que se fabrican en Colombia o son importados, en realidad informen si esos medicamentos están en el país o si existe alguna situación crítica para poderlos abastecer. Ustedes que están vinculados directamente a este sector farmacéutico, ¿cuáles son los medicamentos, los más importantes incluso, que en este momento están desabastecidos? Pues hay diferentes tipos de medicamentos, en realidad se habla de mayormente medicamentos que son importados. Sí. Los medicamentos de producción nacional no han tenido hoy una situación crítica de desabastecimiento. Nosotros como industria nacional venimos haciendo una producción permanente y regular, pero han habido situaciones que han llevado a que principalmente algunos medicamentos importados que tienen que ver con enfermedades tan importantes como el cáncer o algunas afecciones críticas, patologías para tratamiento de los ojos, etcétera, sean los medicamentos que no se encuentran en el país. ¿Y esos medicamentos importados pueden ser suministrados con otra fórmula de medicamentos que se fabrican aquí en el país? Eso está en manos del médico tratante. Sí. El médico tratante es el único que puede decidir si ese paciente puede recibir un medicamento o un reemplazo a ese medicamento que se le estaba suministrando. Situación que pone en un papel muy difícil al profesional de la salud, porque de todos modos, cuando se indica un medicamento y el abastecimiento no está, este paciente puede tener algún tipo de descompensación. Entonces, eventualmente podría ser reemplazado por algún medicamento que esté en el país, no solamente por producción local, sino por ser importado, pero en realidad es una condición que puede generar alguna descompensación en el paciente. Pero directora, ¿sí son 14 el total de medicamentos en situación de desabastecimiento o son muchos más? Ahí estamos en esa tarea que creo que está siendo muy bien hecha el Ministerio de Salud y el INVIMA en el sentido de pedirle a todos los titulares de los registros sanitarios informar si definitivamente son estos o son más. Ahora, este es un tema también que puede tener unas condiciones cíclicas, en donde puede haber alguna situación de abastecimiento de cierta materia prima o puede haber una condición, que esto es un poco más de fondo, donde existe algún desinterés comercial de esas casas farmacéuticas a nivel multinacional, en donde los precios que Colombia tiene no les son favorables y toma la decisión de dejar de vender el medicamento, dejar de abastecerlo. Entonces son temas que creo que son importantes de llamar la atención. Pero la primera tarea es precisamente esa, la que el INVIMA nos está pidiendo hoy, y es informemos sobre ese grupo de medicamentos, 254 en total que están en monitoreo y de ellos 14 desabastecidos. En realidad, ¿qué es lo que no tenemos en el país hoy? ¿Y cuál es la población paciente que está principalmente afectada por el desabastecimiento de algunos fármacos? Bueno, esto puede variar, pues en realidad aquellos pacientes que requieren tratamientos de enfermedades críticas, catastróficas como el cáncer, lamentablemente, que son aquellos que más se afectan y son medicamentos que no se producen a nivel local. Entonces, en realidad llama mucho esto la atención precisamente por su condición de salud. De todos modos, aparecen en esa lista otros medicamentos como antibióticos, analgésicos, que uno diría no deberían estar allí. Por eso reiteramos que la importancia de dar la información ayuda mucho a establecer si estos medicamentos deberían o no estar en ese listado. No, es más, desde la dirección de la Asociación de IPS del país aseguran que incluso algunos medicamentos utilizados para la hospitalización pues también están en desabastecimiento, y es una información directamente de ellos, que son pues quienes atienden a estos pacientes en esos lugares todos los días. Así es, y para nadie es un secreto que lo que hoy estamos viviendo con respecto a la situación
de la reforma a la salud, de los diferentes actores de la salud, como son los aseguradores, como son precisamente las IPS y los mismos gestores farmacéuticos y los productores, hemos tenido ese clima de incertidumbre que ha venido generando, digamos, todo este tiempo esta situación del tema de los recursos y el flujo de los recursos. Definitivamente esto ha creado un clima de preocupación en donde para el caso de la industria local hemos visto ya un aumento de la cartera que tiene que ver con quienes nos compran los medicamentos a los productores nacionales. Un aumento de la cartera desde que se conoció el proyecto de reforma a la salud, es decir, ¿se ha registrado mayor venta de medicamentos? No, se ha aumentado el tiempo del pago por parte del gestor farmacéutico al productor nacional. Antes estábamos aproximadamente en 100 días para pagar lo que les vendemos a ellos y hoy ya estamos en 120 días. Es algo que preocupa porque realmente esta industria hoy abastece el 77% de los medicamentos que se consumen en Colombia. 57. El 77%. Okay, 77. Y somos una industria que genera un aporte fundamental en la medida en que a pesar de que abastecemos ese 77%, percibimos solamente el 30% de lo que cuesta este mercado. O sea, las ventas nuestras son solamente el 30% de aproximadamente 22 billones de pesos, que es lo que cuesta el mercado farmacéutico en Colombia. 22 billones de pesos. Las deudas que tienen con ustedes, que ya llega hasta 120 días de retraso, ¿tiene que ver o es una de las causas por las que se registren desabastecimientos de medicamentos o cuáles son las principales causas? Bueno, en realidad no lo es hoy. Esta industria ha venido manteniendo el abastecimiento y nosotros sí hacemos dentro de nuestro gremio un monitoreo permanente sobre el abastecimiento que hacen los laboratorios que están dentro de esta asociación y hemos encontrado que no existe hoy absolutamente ningún riesgo de que no contemos con la materia prima o tengamos alguna situación de orden logístico. Entonces, este actor de la cadena hoy está teniendo los medicamentos para poderlos abastecer. Habría que entrar a revisar dentro de ese análisis que viene haciendo el Ministerio de Salud, que viene haciendo también el INVIMA, si los otros actores, porque esto tiene que ver con unas negociaciones, lógicamente, entre los diferentes actores, si hay situaciones que están haciendo que no se dé ese flujo para que finalmente el medicamento llegue al paciente. Pero esta solicitud que hace el INVIMA es no solo para saber si hay o no materias primas, sino si algunos medicamentos que se pueden usar tienen registros sanitarios para circular en el país. ¿Cómo están los trámites en el INVIMA? A partir de una medida muy importante que se dio en el mes de diciembre sobre esta situación de desabastecimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide a través de una medida al Ministerio de Salud y al INVIMA que presenten un plan concreto frente a la descongestión de los trámites del INVIMA referente al tema de los medicamentos especialmente. Ese plan que se presentó en el mes de diciembre, hemos venido haciéndole un seguimiento y el INVIMA nos ha venido convocando a diferentes mesas y se presentaron unas metas en diferentes plazos. Lo que llevamos hasta ahora está cumplido y esto lo vemos con gran satisfacción porque hasta este momento lo que el Ministerio de Salud y el INVIMA se comprometieron a hacer frente al tribunal está cumpliéndose. Venimos trabajando en esta descongestión de trámites, se ha abierto un poco más este canal de comunicación que lamentablemente no estaba así hace ya varios meses y hoy tenemos un canal de comunicación diferente donde nos han venido mostrando cuáles son esas estrategias para descongestionar los trámites que están represados desde hace muchos años. ¿Y eso sí permite un mayor flujo de medicamentos? Por supuesto, es una de las medidas que va a permitir contar con una mayor oferta de medicamentos, porque si en algún momento existe uno o dos medicamentos en el país y esos titulares de esos productos deciden no comercializarlos por el tema de precios, que es un tema fundamental, habrá otra oferta disponible para poder dar atención a esos pacientes que requieran esos medicamentos. Mire, usted ahorita tocaba el tema de la reforma a la salud y precisamente en ese proyecto incluso se está planteando, y no es una propuesta nueva, de tener como un manual tarifario de algunos medicamentos o de incluso incluir, valga la redundancia, uno de esos medicamentos en el plan de beneficios. ¿Qué tanto podría mejorar tener un manual tarifario o tenerle un techo a las tarifas de los medicamentos? Mira, hoy ya tenemos una regulación de precios bastante robusta.
podría decir que más de 1.500 medicamentos hoy cuentan con una regulación de precios. Desde el año 2013, el gobierno y el Ministerio de Salud implementó una política de regulación de precios. Esto fue positivo en la medida en que esta regulación permite que exista un uso racional del gasto en cuanto al tema de medicamentos, pero por otro lado, también hemos visto que situaciones como la misma pandemia, como la misma situación de la tasa del dólar, como los conflictos que hay hoy en el mundo, generan un cambio en el costo del medicamento. Y frente a esto no hemos tenido un análisis a profundidad sobre si estamos en capacidad de seguir haciendo esta producción, porque lamentablemente en muchas ocasiones no se da. Y esto es algo crítico que hay que entrar a revisar, no solamente por quienes producimos localmente, sino también por las casas farmacéuticas, que a nivel internacional toman la decisión de sacar a Colombia como uno de sus mercados y de descontinuar esos medicamentos que finalmente no le dan un margen para poder permitirse estar en este país. ¿Qué se debe mejorar en este sector farmacéutico para que estos procesos de desabastecimiento no se presenten en el país? Resaltamos el plan de gobierno que ha presentado actualmente este gobierno en el sentido de hablar en el plan de desarrollo de promover la producción local. Se habla de una autonomía sanitaria. La pandemia nos mostró que nadie va a venir a suplir los medicamentos que los colombianos necesitan. Por eso nosotros creemos que estas políticas de reindustrialización, este trabajo que está haciendo el INVIMA de descongestionar los trámites, este tema de impulsar la producción local es fundamental para motivar a que esta industria siga haciendo las inversiones necesarias para producir los medicamentos que hoy no se producen en Colombia, que son supremamente importantes para tratar enfermedades muy críticas y que lamentablemente por situaciones como las de los precios hacen que se pierda ese interés comercial. Y esto es muy grave, porque un paciente queda realmente a la deriva con el profesional de la salud buscando otras alternativas. Así que yo creo que el camino es apostarle a la reindustrialización en el tema farmacéutico en el país y creo que existe hoy muy buena evidencia de lo que viene haciendo esta industria farmacéutica que tiene muchos años y que cuenta con altos estándares de calidad. Ustedes se encargan de abastecer el 77% de los medicamentos en el país. Así es. ¿Y cuántos laboratorios son? 98 plantas farmacéuticas. ¿Y eso alcanza? Hace aproximadamente 15 años, en Colombia habían 250 plantas farmacéuticas. Unos se fueron por el tema de la situación de seguridad del país, especialmente esas plantas que eran de multinacionales, y se quedaron las plantas farmacéuticas que poco a poco han logrado cumplir con el tema regulatorio. Y en esto creemos que es fundamental el tema de los estándares de calidad, pero definitivamente el país necesita reindustrializarse y aumentar ese número de plantas, porque por supuesto no son suficientes para abastecer todas las necesidades que el país necesita en temas de medicamentos por volumen, pero especialmente por los tipos de medicamentos. Y obviamente puede ser un factor de desarrollo y de productividad económica en la medida que también podamos exportar hacia otros países de la región. ¿Tiene Colombia las capacidades para lograr esa autonomía? Directora, ¿tiene Colombia la capacidad para transitar hacia esa autonomía, en donde tengamos una producción nacional robusta para que pueda abastecer de los importantes medicamentos a los pacientes del país? Claro que sí. Hay ciertas situaciones que tenemos que atender. Es fundamental robustecer y avanzar en el fortalecimiento de la entidad regulatoria, que es el garante de lo que hace la industria, y en este sentido el INVIMA necesita caminar hacia ese propósito de seguir fortaleciéndose. Adicionalmente, esta industria debe crecer, pero necesita el apoyo y el soporte del gobierno nacional. Necesitamos trabajar de la mano para buscar unas vías rápidas de crecer. De hecho, lo hemos venido haciendo, a pesar de que en ciertos casos hay algunas plantas que no se han podido sostener, pero lo hemos venido haciendo con inversión en nueva tecnología. Hay que fortalecer el talento humano también que trabaja dentro de la industria farmacéutica, porque nos necesitamos, no solamente en la cantidad de profesionales, sino en la cualificación, para que tengamos más investigación y desarrollo y podamos hacer esos desarrollos en Colombia necesarios para atender esas enfermedades que son más críticas. Mire, hoy se está trabajando ese proyecto de reforma a la salud. Dentro del capítulo de fármacos, ¿sí se ven algunas políticas o algunos artículos que ayuden a esa autonomía, o de lo contrario se debe modificar?
No, en la reforma a la salud lo que tiene que ver con el tema de la industria farmacéutica habla de promover la producción local de medicamentos. Sí. Y ese artículo que habla de la promoción en la producción local de medicamentos, lo que estamos esperando es que se traduzcan en acciones y en actividades. Por eso tenemos grandes expectativas, indiferente a lo que está pasando hoy frente a todos los demás aspectos de la reforma, lo que tiene que ver con reindustrialización es un mensaje que este gobierno le está dando al país y en el que queremos como gremio, como industria local, avanzar y aportar. Ustedes como industria local, ¿cuál es el listado que tienen o cuántos medicamentos en su revisión están en desabastecimiento? De los medicamentos que aparecen en ese listado, que son de producción local, podría decirle que el 98% de ellos que produce esta industria en este momento están en el país y están disponibles en nuestras plantas farmacéuticas. ¿Y están para ser distribuidos a gran cantidad? Por supuesto, claro que sí. Tenemos una producción regular, siempre lo hemos venido diciendo. Hay que evaluar qué está pasando con los otros actores para mirar si es allí en donde hay una problemática de adquisición de los medicamentos para podérselos suministrar a los pacientes. Me queda la duda de por qué los laboratorios salieron del mercado. Si Colombia tenía un equipo de laboratorio superior a 200 y ahorita solo son 98. Bueno, la parte regulatoria impacta mucho, el tema de la inversión impacta mucho. De alguna manera, la situación de trámites en el INVIMA, como se estaba llevando, genera poco atractivo para pensar en traer o en hacer una planta farmacéutica, y esta situación también de apertura que se dio en el pasado tan fuerte frente al ingreso de otras plantas o de la importación de medicamentos son factores que han afectado de una manera muy importante la capacidad de tener industria en nuestro país. ¿Y tener una industria con una autonomía sería la solución a estos problemas de desabastecimiento? Definitivamente. Esta industria tiene dos frentes fundamentales. Primero, el industrial, que es muy importante. Sí. Hoy atendemos el 77% de los medicamentos que se consumen en el país, generamos más de 47.000 empleos directos y en realidad somos una industria absolutamente formal frente al tratamiento a nuestros trabajadores. Pero por otro lado, somos el garante de entregar un medicamento que finalmente es el que resuelve en muchas ocasiones la situación de salud de esos pacientes. Por eso a esta industria hay que apostarle, hay que acompañarla y creemos que además de lo que dicen hoy, el plan de desarrollo, la reforma a la salud, necesitamos es seguir trabajando en esas acciones que permitan que volvamos a tener ese auge importante como industria farmacéutica local y nacional. Directora, si en ese informe que usted y otros actores van a presentar al INVIMA, no solo está el 2% de su industria en desabastecimiento, sino que hay muchos fármacos en ese proceso de escasez, ¿cuáles son los pasos que deberían seguirse a corto plazo para que los usuarios vayan a los gestores farmacéuticos y encuentren sus medicamentos? Hay diferentes medidas. Hoy, de hecho, existe una normatividad que permite que ciertos medicamentos, por razones de estas urgencias, se puedan importar si no tienen producción local, sin necesidad de un registro sanitario bajo ciertos requisitos. Se llaman medicamentos vitales no disponibles. Como el del cáncer. Como el del cáncer y otras afecciones que son muy importantes. Pero creeríamos que estas son medidas de corto plazo riesgosas porque de todos modos no están cumpliendo con la formalidad que tiene el tener un registro sanitario en Colombia. Aquí creeríamos que sería muy importante que podamos trabajar con nuestra industria local en buscar mecanismos de producción muy rápida, con un acompañamiento, respetando los roles del INVIMA y de la industria, con un acompañamiento del INVIMA para poder sacar muy rápidamente esos productos al mercado. Estamos en capacidad de hacerlo. Necesitamos por supuesto, ese trabajo mancomunado con el gobierno para seguir avanzando en el abastecimiento de esos medicamentos. ¿Qué tanto afecta que en un año y medio el INVIMA no tenga ni director ni directora oficial? Pues esperaríamos que en realidad esta situación se resolviera. Lógicamente es una decisión del presidente de la República. Por supuesto que el INVIMA necesita tener una dirección general en propiedad que pueda tomar decisiones de fondo frente a cómo debe manejar, digamos, toda su gestión, que es, digamos, la gran inquietud que tenemos no solamente el sector farmacéutico, sino todos los sectores que pasan por el INVIMA. Pero hoy tenemos unos planes de trabajo que son claros por parte de quienes han venido encargándose allí
y lo que queremos es seguir adelante con esos planes, sea por la vía del cumplimiento de lo que ha pedido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y además por el tema de no necesitar de estas medidas para avanzar en todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos y que esta no sea una razón para que esta situación se dé. Directora, ¿cómo es el procedimiento para que un paciente llegue a donde un gestor farmacéutico y pueda encontrar sus medicamentos? ¿Es muy largo? No debería serlo, en realidad. Y yo creo que esto mejoró, digamos, en el tiempo. Antes se hablaba mucho del tema de las acciones de tutela. Hoy todavía se presentan estas medidas y sabemos que hay dificultades, sobre todo en las zonas más apartadas. Pero básicamente un médico hace la prescripción del medicamento. Ese medicamento está dentro de algo que llamamos Plan Básico de Salud. Y ese medicamento, que se menciona como un genérico, no como una marca, porque así debe ser, es, obviamente, el paciente se lleva su fórmula y va hacia donde ese gestor farmacéutico que ha contratado previamente la EPS para que le entregue el medicamento. Es a ese gestor farmacéutico a quien le solicitan el medicamento y es el responsable de dárselo a los pacientes. ¿Qué debería tener en cuenta un paciente si, por ejemplo, se acerca a una farmacia y no encuentra un tipo de medicamento de alguna marca en especial? Pues en realidad no debería existir esa condición. Sí. Porque digamos que esta parte de las marcas de los medicamentos en realidad son un tema más de orden de marketing, mercadológico, porque si uno hace una comparación técnico-científica de lo que tiene un medicamento que es genérico y lo que tiene un medicamento de marca, en realidad las diferencias no deben existir desde el punto de vista de su calidad, de su seguridad y de su eficacia. No deben existir, porque el INVIMA hace la misma evaluación sobre el medicamento que tiene la marca y sobre el medicamento que no la tiene, que es simplemente un genérico. Pero en realidad en el precio hay una diferencia importante. ¿Sí? Entonces no debe existir ninguna diferencia y en ese sentido, si no encuentra la marca, puede perfectamente recibir un medicamento genérico que va a contar con las mismas condiciones y calidades para que ese paciente pueda resolver su situación de salud. Si los pacientes se casan con un medicamento en especial, ¿esto también puede generar desabastecimiento? Más que desabastecimiento, puede generar una situación de falta de acceso, porque si el paciente insiste en que tiene que ser esa marca, habiendo otras alternativas en el mercado, habiendo otras alternativas dentro de ese gestor farmacéutico, si estamos hablando del canal institucional, pues en realidad no podemos resolver el tema, porque si tenemos esa posibilidad, obviamente el paciente debe recibirlo. Si por alguna razón el medicamento no llega a ser el efecto terapéutico, corresponde al médico tratante evaluar la situación y revisar por qué no es así. Y además también podría suceder con una marca. Entonces realmente este no es un tema que tenga que ver con la calidad de los medicamentos, es un tema que tiene que ver con la forma como se promocionan estos medicamentos que son de marca, pero definitivamente son los mismos. Es decir, directora, el mensaje para los usuarios y para los pacientes es: compre el medicamento de la marca que sea o de la marca que esté disponible. En realidad lo que quisiéramos es que no lo compren. Es que para eso está dentro de un sistema de salud. Sí. Lo que no queremos que siga pasando, que vaya a pasar, es que el paciente tenga que salir a la farmacia a comprar el medicamento de su bolsillo, porque tenemos un sistema de salud que tiene que asegurar la entrega de todos los medicamentos que el médico le solicita. Entonces lo que estamos esperando es que cuando vaya a la EPS y de pronto no le den la marca que le estaban dando y le entreguen un genérico, lo reciba con toda la tranquilidad y la confianza de que lo que le están entregando cuenta con todas las condiciones de calidad para poder atender su situación de salud. Ustedes, más que recibir quejas, ¿han escuchado casos en donde los pacientes se resistan a recibir un tipo de medicamento en especial? En algunas ocasiones pasa, sí, en donde hay, digamos, como ese tabú, ese discurso de que la marca es mejor, pero en realidad este es un tema que hay que abolir en el país, hay que apuntarle a la racionalización del gasto. Digamos que todos estos temas promocionales en la parte privada son muy bienvenidos, pero para un sistema de salud que quiere entregarle todos los medicamentos a sus pacientes, hay que apuntarles a que se entreguen los medicamentos de la mejor calidad, independiente a que sean de marca o que sean genéricos. ¿Y qué puede hacer el gobierno para ayudar en esa pedagogía? Trabajar en muchas campañas, explicarle a los médicos, a los pacientes, que los medicamentos genéricos gozan de todas las condiciones de calidad y que es una forma importante de abastecer el mercado. Directora, ¿pero es crítica o no es crítica la situación de Colombia en cuanto a medicamentos? Definitivamente hay unos temas que pueden ser críticos, que son aquellos de enfermedades, como lo decíamos, el cáncer, por ejemplo, sí, en donde se han visto esas manifestaciones que se necesita, digamos, ese abastecimiento de este tipo de medicamentos. Por lo demás, yo creería que hoy
tenemos un parte de mucha más tranquilidad frente a lo que pudo pasar en meses anteriores y frente al abastecimiento. Pero hay políticas específicas para la atención o para que esos pacientes con enfermedades especiales puedan acceder a los medicamentos. Por supuesto, la EPS tiene la responsabilidad de tramitar ante el INVIMA la necesidad de entregar ese medicamento, sea por la vía de un medicamento que cuenta con un registro sanitario en Colombia o sea por la vía de lo que hemos llamado el vital no disponible. ¿Y si el INVIMA tiene problemas para entregar ese registro o para autorizar eso, qué se hace? Bueno, esperemos que no sea así. Yo creo que estamos teniéndole mucha confianza a lo que se está haciendo hoy. Lo estamos viendo de una buena manera, estamos viendo unos planes de acción concretos. Es que antes no había claridad en lo que se estaba haciendo para descongestionar los trámites de registros sanitarios. Hoy hay claridad, hoy sabemos en qué están, nos están reportando, nos están informando, nos están compartiendo dentro de los planes de trabajo qué es lo que se ha venido haciendo en cada uno de esos frentes. Entonces esperamos que esto sirva para que este tema de desabastecimiento empiece a tener otra condición y probablemente aquellos medicamentos que por falta de interés comercial no están en el país sean revisados, pero ya desde la política de precios y no desde el tema de la regulación de registros sanitarios. Pues directora, esperar que esto se solucione principalmente y en beneficio de esos pacientes que tienen enfermedades como el cáncer. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.